escolar, entre otras muchas cosas. Tiene un posgrado en educación especial, con especialidad en audición y lenguaje de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene un diplomado en educación general básica por la Universidad de Alicante. Tiene especialidades en música, pedagogía terapéutica, audición, lenguaje, y pues ha desarrollado su actividad en distintas etapas educativas en la enseñanza pública en España. Tiene formación en análisis transaccional y tiene varias publicaciones que ahorita las vamos a poner en el chat porque yo creo que es importante que puedan tener acceso a ellas. Hago hincapié en una que me gusta muchísimo, que es autor de un capítulo en el libro que se llama Doesn't It Hurt? Confessions of Compulsive Hair Pullers, por Sandy Rosenwald. Y es un libro maravilloso y José Manuel participó con el capítulo 11. Él tiene tricotilomanía desde los 4 años y ha impartido muchas charlas sobre la tricotilomanía en diversos centros educativos. Ha tenido muchas entrevistas en los medios de comunicación en España, en todos los diarios, en el radio. Ha colaborado mucho en Argentina con la revista Rumbos Online y desde el 2005 es autor y responsable de la página www.tricotilomanía.org, donde se proporciona información y ayuda a las personas que tienen tricotilomanía, y está todo obviamente en habla hispana, ¿no? Es coordinador de grupos de apoyo virtuales, ha organizado encuentros en varias ciudades de España, en Madrid, en Granada, en Sevilla, en Alicante. Y desde el año 2008, bueno, tiene estos grupos desde el año 2008 y aparte, como miembro de TLC, ha participado en diferentes campañas de concientización sobre las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, y así como con los grupos de ayuda virtuales, que ahora tenemos un nuevo grupo de ayuda virtual en España, lo cual me llena de gozo porque es muy importante poder ofrecer estos grupos de apoyo en horarios que sean compatibles con las personas que lo quieren participar, ¿no? Es muy importante, es un esfuerzo muy importante. Los dejo sin más con José Manuel. Muchas gracias, José Manuel, y estamos listos para escuchar tu plática. Gracias. Hola a todos y bienvenidos a esta semana de concientización de las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Saludar a todos los amigos de ahí de Centroamérica, Sudamérica y los que nos están viendo en Estados Unidos o nos verán posiblemente luego en los webinars. También, como dice Janet, expresar mis condolencias a la gente, a las personas que han muerto por COVID, han tenido alguna pérdida por este virus tan mortal. También agradecer al trabajo que están haciendo Janet y Josa. Bueno, voy a hablar de mi experiencia con la tricotilomanía. Sobre todo cómo desde el comienzo hasta la actualidad, ¿no? Sí deciros que dentro de mi proyecto de vida siempre he tenido presente mis ideas, lo que yo he llamado ideales. Mis ideales o valores, como se dice en ACT, siempre han estado presentes en mi vida. Ideales de ayudar a los demás, de regalar amabilidad, de compromiso social. Eso ha hecho que lo concrete en varias, dependiendo de mis obligaciones familiares, laborales y personales, que lo concrete en compromisos muy específicos. Ese tipo de ideas o valores los he concretado siempre a nivel personal primero, porque si quieres regalar amabilidad, si quieres ayudar a los demás, si quieres favorecer el apoyo mutuo, tiene que empezar por uno mismo, en este caso a nivel personal en la familia, con los hijos. En otro ámbito ha sido en el ámbito laboral, de los amigos, y en otro ámbito, para no quedarse solo en eso, a nivel más comunitario, más social, ¿no? Con mi compromiso social, por ejemplo, en ONGs que nos hemos dedicado al ocio y tiempo libre con niños y adolescentes con problemas psíquicos, motóricos y sensoriales, con los cuales he trabajado varios años. También en organizaciones sindicales y también en otro tipo de organización siempre que he podido. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que me ha ayudado, en cierta forma, a distanciarme un poco de la trico a lo largo de mi vida, ¿vale? No haciéndola el centro de la trico, haciendo el centro de mi vida. Pero como eso es en la actualidad, vamos a retrotraernos a cómo comencé con la trico, porque así se entenderá mejor cuál es mi estado actual.
por el cual yo siempre he intentado que no fuera el centro de mi trico. Una vez lo he logrado, de la trico en mi vida, una vez lo he logrado y otras no. Pero sí probar a distanciarme y verlo desde otra perspectiva y que no fuera el centro ni me condicionara tanto la vida. He sufrido mucho. Para entender esto, voy a leeros un pequeño texto y retraernos al comienzo de mi trico para que quede un poquito más claro cómo enfoco yo ahora mi tricotilomanía. Y por qué son mis compromisos actuales o han sido mis compromisos con este tipo de organizaciones. ¿Vale? Bueno, voy a leer un pequeño texto y luego ya daré información y hablaremos de la trico según mi punto de vista, ¿no? He titulado este webinar Toda una vida tirando porque a mi edad de 64 todavía no tengo solucionado el problema de la trico, que es el comportamiento que yo en concreto tengo dentro de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Alguna vez a lo largo de mi vida tirando tuve onicofagia, pero fue en momentos puntuales. Mi trico me ha hecho sufrir. A veces mi dolor era tan grande que pensaba que no lo podía soportar. He aprendido también de mi trico, de mi dolor, hasta llegar a una desesperanza que cuestionaba mi vida. Con el tiempo se convirtió en serenidad y aceptación. Mi dolor ha sido parecido al que se deriva de un desamor, sabiendo que había cosas que podía controlar y que dependen de mí, pero otras no, centrándome en lo que podía controlar, por ejemplo, como pasar el tiempo haciendo lo que me gusta, regalar amabilidad, el tiempo que ocupo en las redes sociales, las relaciones interpersonales, sociales, las decisiones que tomo y cómo me hablo a los demás y a mí mismo, entre otras cosas. He pasado por situaciones con mi tirar muy duras. Lo que permanece son los valores, las ideas, en concreto que yo siempre llamo ideas, ¿no? Ahora desde la ACT llaman valores. Los pensamientos y sentimientos van y vienen, tampoco hay que evitarlos. He dejado que salgan, he sufrido, he llorado y algunas veces sí que he escapado y huido de ellos como he podido. Pero en general, sin darme cuenta y pese al sufrimiento causado, no he evitado estas situaciones estresantes, en general. Al mismo tiempo, siempre mi vida ha estado llena de valores que a fin de cuentas son los que dan sentido a la vida, que es lo que os he dicho antes. He recaído, pero también me he levantado, incluso hasta con buen humor, no perdiendo de vista mis ideas y mi compromiso con los humildes, que es de donde procedo. Mi compromiso con la fidelidad a la pareja, a los amigos, mi compromiso con el respeto a la naturaleza, con los humildes y perdedores, y con la ganas siempre de colaborar en la medida de mis posibilidades a hacer menos injusto este capitalismo de antivalores éticos que destroza la vida de tanta gente. Si las recaídas se toman como un fracaso, entonces da la vuelta y retoma la dirección que quieres. Pasa página, no se puede seguir viviendo negando lo que uno tiene. Sigo confiando en las personas coherentes, no cobardes, fieles y comprometidas con ideas de apoyo mutuo, solidaridad, reparto, justicia social, democracia directa y participativa, libertad y que contemple lo colectivo y común frente a lo individual y privado. La vida nos tiene reservada una cierta cantidad de dolor. A veces me pregunto que viniendo de donde vengo, la clase obrera más baja, ¿cómo he llegado hasta donde estoy? Mi madre ni siquiera era obrera, limpiando las casas de los ricos y hoteles 10 y 12 horas diarias sin ningún derecho. Cuando llegaba a casa, pues tomaba las medidas que podía y sabía con respecto a mi trico. Fue muy duro salir de una situación de donde no teníamos dinero para llegar a final de mes sin padre, fallecido en un accidente laboral cuando yo tenía 6 meses, con unos abuelos que se hicieron viejos y no podían colaborar económicamente y con problemas de enfermedad propias de la vejez. Ella no tuvo ningún derecho como simplemente unas vacaciones o algún día libre a la semana. Por eso mi identificación con los humildes. Estoy acostumbrado a sentir, ver y pasar el dolor. Pero el dolor no es lo mismo que el trauma. El trauma es una respuesta más destructiva al dolor. El dolor es pasajero, el trauma depende de cómo se enfrente uno a él. El trauma es cuando luchamos por no querer sentir el dolor normal que acompaña a los seres humanos. La trico, como todos sabemos, produce mucho dolor en algunas personas. En USA, donde más estudios se han hecho, y luego nombraré uno del 2016, la padecen más de 9 millones de personas.
Bien, hablando un poco más de la trico, dando información, seguramente como soy el último voy a repetir cosas que ya se han dicho, pero no obstante siempre viene bien recordarlas y de forma muy sencilla y siempre haciendo hincapié en mi experiencia personal, ¿no? Se da entre el 0,6 y el 3,4 de la población adulta y como veis sufren de trico entre 1,5 y 9 millones de personas en USA. Ese estudio de 2006 se hizo en 2006 con 1.500 personas y fue un estudio bastante completo y podrían sufrir en el mundo, según la prevalencia, entre esa cantidad de personas. Es decir, que no estamos solos, ¿eh? Nunca mejor dicho. Seguramente, como ya habéis tenido pensamientos, como yo, habéis tenido pensamientos y emociones muy displacenteros y negativos. Hay que estar dispuesto a experimentar esos pensamientos y emociones como lo que son, no como lo que ellos dicen ser. Es parte de lo que establece la diferencia entre una experiencia que sea dolorosa o que sea traumática. Y cuanto más los evitemos, más los tendremos. Si no, por ejemplo, no sé si os habéis hecho alguna prueba, la prueba de algún día de no pensar en un elefante rosa. A ver, Daniel Wagner encontró que la frecuencia del pensamiento, es un psicólogo social de la Universidad de Harvard, en el que intentamos, que la frecuencia de un pensamiento en el que intentamos no pensar disminuye durante un periodo de tiempo, pero pronto reaparece con mayor frecuencia que antes. El pensamiento se vuelve más presente en la mente y es más probable que llegue a provocar alguna respuesta. El intento de supresión de pensamiento solo consigue volver peor la situación. De ahí que Daniel Wegner, en los años 80 en la Universidad de Harvard, hizo un experimento que tenía un antecedente en León Tolstoy, el escritor ruso del siglo XIX. Quiso entrar, una anécdota, quiso entrar al grupo de amigos de su hermano y su hermano le dijo, tienes que pasar una prueba, tienes que irte al rincón y pensar y no pensar en un oso blanco. Cuando lo hagas, me lo dices. León Tolstoy no pudo dejar de pensar en el oso blanco. Entonces, a partir de esto, Daniel Wegner hizo un experimento en el cual cogió un grupo de gente experimental y otro grupo de control y lo llevó a cabo basándose en la anécdota de León Tolstoy. Y entonces les dijo durante 5 minutos no pensar en un oso blanco, pero si pensaran que tocaran una campana. Durante esos 5 minutos estuvieron tocando la campana bastantes veces, varias veces, ¿no? Con lo cual, no pararon de tocar la campana durante los 5 minutos del experimento. Y, es decir, cuanto más intentaban no pensar en el oso blanco, este volvía con más intensidad a visualizarse en su cabeza. De ahí que formuló su teoría del mecanismo de control mental irónico bimodal. Bien, eso lo digo porque los pensamientos que tenéis ahí, hablando de las 6 emociones universales, están ahí. Son las que formuló Paul Ellman y que son universales. Unas son placenteras y otras displacenteras, pero que siempre es bueno expresarlas y exteriorizarlas, porque si no se expresan y exteriorizan en su momento, pueden salir en un momento que no es lo adecuado ni con la persona adecuada. Aparte de que están ahí. Cuanto más las evitemos, más las tendremos. Ahí las tenéis. Miedo, tristeza, rabia, alegría, sorpresa y asco. Se dan en cualquier cultura. Ha habido momentos en mi vida de que el dolor que experimentaba con la trigo estaba combinado con la negativa a experimentarlo. Con lo que intentando defenderme del daño que me producía la trigo me estaba haciendo más daño y los efectos del dolor duraban más tiempo. En concreto, y referido al dolor que me ha producido la trigo a lo largo de mi vida, como reflexión tomo una frase de Ruth Harris, del doctor Ruth Harris, de su libro La trampa felicidad, que la tenéis ahí. La forma de hacer hueco al dolor es echarse directamente de él cuando todo su ser está diciendo que se eche para atrás. No se tiene control sobre el dolor que existe en nuestra vida. En la existencia de cada uno nadie puede evitar. Sobre lo que sí que tiene control es permitir o no que el dolor se convierta en trauma. Bien, según mi conocimiento de la trico, siempre pensé que desde la edad de inicio era importante tomar medidas correctivas. También creía que un inicio temprano, incluso sin tratamiento, proporcionaría un mejor pronóstico. En 2001 leí un artículo lo tenéis ahí, sobre trico, y después de leerlo llegué a la conclusión de que en la edad de inicio no hay mucha diferencia. Es decir, vieron que establecieron 3 grupos, veo que son de comienzo temprano, antes de los 6 años, EO, que es de comienzo entre los 6 y los 18, y a partir de los 18. Y vieron que las 2 grandes diferencias que habían con respecto a las 3 edades, los 3 rangos de edad, eran el sitio y los años tirando. Eran las pestañas
y en los años tirando que estaban más, por ejemplo, los grupos de los 6 años. Y en concreto, en la cabeza los grupos se tiraban de la misma proporción. En las pestañas los grupos B y O se tiran de la misma proporción. Y en el grupo LO, que es el mayor, el porcentaje menor. Respecto a la ceja, los 3 grupos se tiran en la misma proporción y el pubis, el grupo que se tira más es el EO propiamente de la edad porque está en la adolescencia y el cambio hormonal. Entonces se podría asociar con una relación directa al comienzo temprano con estar tirando más tiempo y por tanto cronificarse más. De hecho, en la discusión que se establece al final de cada report, de cada estudio, pone, además quizás resaltando la naturaleza crónica de este trastorno, las comparaciones también sugirieron una asociación significativa entre una edad más temprana y los síntomas del atrico, es decir, y más años de tirones del cabello. Ahí lo tenéis, que no hay muchas diferencias en la edad de comienzo, no se corrige por sí misma y de hecho encuentran lo contrario, un comienzo más temprano conduce a tirar más tiempo. Y presentaban en general las mismas características y se encontraban solo 2 diferencias en los grupos, el sitio y el número de años tirando. En concreto, en el DSM-5 se encuentra dentro de los trastornos relacionados con el TOC. Bien, ya se ha dicho esto muchas veces repetido, se han mostrado los criterios para diagnosticar el atrico. Yo simplemente repasarlos y simplemente repasarlo para añadir una cosa más. Es decir, primero es arrancarse el pelo, luego intentos repetidos por disminuir y luego causa un malestar clínico, laboral, personal, laboral en todos los sentidos y no tiene que no tiene que deberse ni a una afección médica ni a un trastorno, ni a otro trastorno de otro tipo, mental. Como pasa en el DSM-5, el criterio de tensión y alivio posterior al tirar se ha suprimido. Porque en modelo automático, por ejemplo, y sobre todo en niños, a mi entender, no se da tanto esa tensión y ese alivio posterior. Quizás sí en adultos. Bien. Con respecto a las diferencias y similitudes entre el atrico y el TOC, también se han dicho muchas, pero yo simplemente repasar unas cuantas. En cuanto a similitudes, ¿en qué se parecen? No consiguen controlar su conducta las personas con este trastorno, ambos, ¿no? Son conscientes de que este comportamiento no tiene sentido. Y el proceso de arrancar el pelo, así como las compulsiones, alivia la ansiedad. El acto de arrancar el pelo muchas veces se efectúa para satisfacer una necesidad estética o de perfeccionamiento personal. ¿Vale? Eso es lo que tienen en común. Y lo que les diferencia, a mi entender, es que los comportamientos repetitivos que caracterizan al atrico y la escoriación no son provocados por obsesiones o preocupaciones, que es lo que te dice, bueno, lo nombra el DSM-5, ¿no? El acto de arrancar el pelo no es para prevenir acontecimientos ruines. Y el factor sensorial, por ejemplo, el atrico es muy importante. La punta del sentir, la punta de los pelos, el rostro, tiene gran importancia el atrico. También en el acto de arrancar el cabello, para disminuir el aburrimiento o el tedio, no suele pasar en el TOC. Al mismo tiempo, las personas que tienen trico sienten cierto placer al arrancar sus cabellos, cosa que no ocurre con las convulsiones en el TOC. Y aunque los 2 trastornos responden a la terapia de conducta, estos son diferentes en cuanto a aplicación de técnicas. Sabemos que está validada el bloqueo con prevención de respuesta en el TOC y la revisión del hábito en la primera en el TOC y la revisión del hábito en la tricotilomanía. Ambos son multicomponentes, requieren de otras técnicas. Una última diferencia que encontré en un artículo del 2017 es que los estudios de imágenes cerebrales de personas con TOC y tricotilomanía sugieren que cada condición está neurológicamente diferente. Entonces, entre 76 pacientes y grupo control 41, a través de resonancias magnéticas, llegaron a una serie de conclusiones. Su hipótesis era comparar y determinar, o el objetivo, comparar y determinar si había diferencias estructurales en el cerebro, involucradas en la supresión del hábito. Entonces, en el grupo de tricotilomanía, los investigadores encontraron un grosor significativamente mayor en una parte del cerebro llamada circunvolución frontal inferior, que está en el área prefrontal, donde está el área de Broca, que se dedica al lenguaje. Y esta área está involucrada en la supresión de respuestas motoras inapropiadas. Por ejemplo, una persona que se inquieta a menudo activará esa parte del cerebro cuando haga el esfuerzo consciente de dejar de moverse. Es decir, que en personas con trico,
ese mecanismo que le permite tomar el control de la respuesta motora inapropiada no funciona de la misma manera que en personas con TOC o con otras personas. Por el contrario, los estudios del escáner cerebral de personas con TOC muestran un grosor reducido en esa parte del cerebro y un grosor mayor en las personas con trico. Por lo tanto, el aumento del grosor en la tricotilomanía frente a la disminución del grosor del TOC sugiere que hay una base neurológica de la tricotilomanía diferente del TOC. Obviamente esto necesitará más estudios para ser más fiable y válido, pero de momento está eso. En el 1989, la doctora Suedo descubrió los primeros casos de aparición repentina de TOC en niños que habían sufrido una infección por estreptococos. ¿Por qué digo yo esto? Porque en estos casos la condición se define como la enfermedad neuropsiquiátrica autoinmune pediátrica asociada con estreptococo, PANDAS se llama. Y los síntomas son similares que sufren el TOC en los niños. Pero se decía poco de la tricotilomanía. ¿Por qué digo esto? Porque yo en su momento, cuando era pequeño, en 6, 7, 8, 9 años, tuve amigdalitis. Amigdalitis, sabéis que cursa con mucha fiebre y es bastante mala, ¿no? El tenerla, sobre todo con los niños, asusta bastante, ¿no? Y la tuve durante mucho tiempo. Quizás, y a los 9 o 10 años fue cuando me operaron. Yo no sé si tuvo que ver algo esto que ver con el tirar. También es verdad que yo comencé a tirar antes. Yo comencé a los 4 años o por ahí, ¿no? Pero no sé si tendría que ver. Lo que sí, hay un estudio en la Universidad de Navarra, aquí en España, que de una niña operada de amigdalitis que desarrolló un TOC posterior y que luego con un tratamiento de antibióticos se eliminó el TOC, ¿vale? Entonces, pero poco se dice de verdad del artículo con respecto a esto. Simplemente es anecdótico porque no sé si en su momento yo pude haberme causado algún tipo de influencia en la amigdalitis en el TOC. Perdón, en la trico, ¿no? Pocas personas en España sabían en ese momento que habían evaluaciones funcionales y cambios del comportamiento cuando yo tenía esas edades, entre los años 60 y 70, donde estaba la primera ola, es decir, en España, el conductismo, ¿no? Pocos sabían. Entonces, en mi casa pues aprendían y en mi casa tomaban las medidas que buenamente sabían y podían. Es decir, no había dinero para ir a un psicólogo, mucho menos en aquella época, y sobre todo porque no veían tampoco la necesidad de llevarme a mí a un psicólogo. Actualmente, en ese informe que veis ahí, en población pediátrica, actualmente es un informe del 2016 y es un metaanálisis, que es un análisis de análisis. Cogieron 60 informes y de los 60 informes vieron por su potencialidad estadística y cogieron 23. Los analizaron y llegaron a esas conclusiones que veis ahí. Utilizaron los criterios de evidencia empírica establecidos por la Asociación Psicológica Americana, Estados Unidos. Ahí tenéis el nivel 1, el nivel 2, el 3, el 4 y el 5, de mejor a peor resultado. De mayores resultados a peores resultados. Y ahí tenéis las conductas repetitivas, tricotilomanía, escoriación, onicofagia, nail biting, morderse la mejilla y chuparse el dedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para no entrar más en detalles, ¿cómo se entiende el nivel 1, por ejemplo? Bien establecido. El 2 es probablemente eficaz. El 3 posiblemente eficaz. Experimental, el 4 incuestionable. Estamos hablando de población pediátrica, desde niños hasta adolescentes, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el criterio para establecer una evidencia empírica de que un tratamiento está well established, bien establecido? En concreto, debe cumplir 3 criterios, según la APA de Estados Unidos, ¿no? Dice, al menos 2 estudios bien realizados con diseños experimentales de comparación de grupos llevados a cabo por investigadores y equipos de investigación distintos que prueben que el tratamiento es estadísticamente superior a uno alternativo, psicológico o farmacológico, y equivalente a otro tratamiento bien establecido que tenga un tamaño muestral suficiente mayor de 30. Y eso, si se aplica a los n igual a 1, es decir, a los estudios hechos con una persona, al menos tiene que haber hecho 10 para llegar a resultados. El segundo criterio es que el tratamiento debe estar descrito con precisión. Se recomienda en forma manual para permitir su replicación. Y el último, que las características de la muestra deben estar descritas con precisión y especificar según, por ejemplo, según los criterios del DSM-5. Como veis, ahí, hablando siempre de población pediátrica, bien establecido no hay ninguno.
Eficaz, probablemente eficaz, está la terapia conductual individual, que es sobre chuparse el dedo en niños. En cuanto a la trico, el mejor que da resultados, dentro del nivel 3 en concreto, es la terapia conductual individual. Y en el experimental, la terapia cognitivo-conductual. La práctica masiva que en mi estudio yo quise, en mi autotratamiento quise aplicar, al final no la apliqué, es cuestionable, es una técnica conductual. Y en los demás, la escoriación, por ejemplo, el mejor tratamiento es experimental, terapia individual conductual. Eso para que nos aclare más o menos cómo actualmente a 2016 dicen los estudios al respecto de los tratamientos establecidos hasta ahora. El apoyo social y efectivo que proporcionó la familia, al decirme y repetirme que tenía que salir y no quedarme todo el tiempo, favoreció que no se perpetuara la habitación y se complicara con la posibilidad de desarrollar trastornos asociados. No dejaron de evitar allí cuando me cortaban el pelo, porque me cortaban el pelo siempre, de vez en cuando, yo no quería salir, pero al final casi me obligaban a salir, yo me oponía por lo menos hasta 2 o 3 días en casa encerrado, por la vergüenza que me producía. Ahí también tenéis los trastornos asociados que en el último estudio de 2020, en marzo, hicieron el doctor Grant, y dice, por ejemplo, que el trastorno más frecuente es la ansiedad, después de la depresión y después del TOC. Con el tiempo me casé, tuve hijos, pero el problema no disminuyó. Cuando cumplí los 30 tenía la intención de buscar ayuda profesional y encontré un buen profesional. Siguió el modelo de psicología humanista y me ayudó a resolver el problema bastantes años. No fue propiamente una terapia individual, fue una formación en análisis transaccional, de autoconocimiento personal. Porque en principio fui en busca de ayuda individual, pero a raíz de la ayuda individual se me sugirió de hacer un curso de un fin de semana sobre análisis transaccional como medida de autoconocimiento personal. Y a partir de ahí seguí estudiando durante un año más el análisis transaccional. Sí, en verdad que me ayudó bastante. Hubo una revisión significativa del tirar y pensé que había eliminado el problema para siempre. Pero volvió de nuevo cuando mi madre contrajo el Alzheimer, que puede sacar lo peor y mejor de cada persona. A raíz de aquello, decidí ir a la universidad porque cuando busqué ayuda del psicólogo fue porque ya no podía controlar mi trico. Era horrible. A raíz de aquello me planteé que normalmente siempre me digo a mí mismo que hay que enfocarse en lo que tienes que hacer y no en lo que está pasando, sobre todo. Entonces me decidí ir a la universidad, me gradué en psicología y tuve ahí una remisión de 10 años. Mi trico no me impide una vida normal, tener una familia, un trabajo, unas aficiones, siendo más o menos feliz e intentando ayudar durante muchos años a personas con trico. Pero luego volvió después de fallecer mi madre. Durante unos años, no, para que veáis que es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, durante 9 años que estoy cuidando a mi madre por Alzheimer, no me tiré del pelo. Al principio sí, como he dicho antes, pero luego no. Y cuando murió fue cuando se desencadenó una crisis muy grande, una recaída muy grande, enorme. En 2014, a raíz de una caída, también me diagnosticaron una enfermedad muy rara en el pie, que se llama síndrome de Sude, que es una neuropatía y que como tal causa un dolor insoportable. Los que la tienen lo saben. Incluso alguno llega el momento de que le amputen el miembro, sea la mano o sea el pie. Y puso a prueba de nuevo otra vez mi resiliencia, que no es más que la capacidad para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente. Tuve que enfocarme en lo que tenía que hacer y menos en lo que me estaba pasando. Así estuve desde el 2014 hasta ahora, haciendo ejercicio y de momento lo tengo controlado, porque llegó un momento que me dijeron de inyectar en la columna vertebral el sistema nervioso, o si no era eficaz, poner un neuroestimulador en la barriga con un cable conectado a la espalda. Pero me enfoqué en hacer ejercicio, en mover el pie. Bueno, y de momento no es que lo haya superado como la trico, pero lo tengo controlado. También es verdad que no tomo ningún medicamento para resolver el problema. No he tenido, como otros tienen, problemas con articulaciones, con otras personas que conozco. Mis dedos no están hinchados, no tengo tensión en la espalda. Y a pesar de mucho tiempo tirando, la trículo no me ha creado ningún problema, en general, de salud en general. También es verdad que he practicado deporte.
Este es un poco el autotratamiento que yo me apliqué en 2004 cuando vi que en España prácticamente no había nada sobre trigo. Y dije, bueno, voy a ir a la universidad, a la facultad, a la hemeroteca, voy a buscar información. Estaba todo en inglés, lo poco que había estaba todo en inglés. Entonces hice una especie de autotratamiento que está publicado por internet, ahí lo tenéis abajo en el título. Y simplemente resumirlo muy brevemente. Es para que veáis cómo más o menos hice este tipo de tratamiento. Bueno, primero hice un análisis topográfico. Esto sí os digo que esto lo tiene que hacer un profesional. Esto tiene que hacer un profesional. El análisis topográfico consistía en ver las variables de estímulos antecedentes, las del organismo y las de estímulos consecuentes. Es decir, qué pasa antes y qué tengo yo y qué pasa después. ¿Vale? Entonces, las antecedentes, ahora, dentro del modelo de Mansueto, en su momento yo no lo conocía, pues esto está mucho más sistematizado y mucho más didáctico. ¿Vale? Pero el análisis topográfico, yo sí en su momento, fue este. ¿Dónde? Pues en el lugar, en la casa, en el colegio, está todo en el informe que yo publiqué. ¿Cuándo? Por la mañana, por la tarde, ¿con quién? Con los amigos, con los padres. Las variables del organismo, en mi historia de aprendizaje, las habilidades y competencias que tenía, si había habido problemas perinatales, que sí los tuve, y las variables consecuentes, pues a base de saber los refuerzos positivos, negativos, la extinción, los castigos y las respuestas. Es decir, todo eso manifestado en un análisis topográfico. A raíz de todo eso, me devolví la información a través de un análisis funcional. Previamente se hizo unos autorregistros, esta fue una exposición en vivo, pero sobre todo hice algunos otros que no fueron estos, pero posteriormente hice este también, que es un autorregistro. Repito que esto tiene que está supervisado por un profesional, donde se mezclaban 3 variables dependientes, que era el número de episodios tirando, donde el parámetro se mide la frecuencia, la urgencia, donde el parámetro que se mide la intensidad, y el tiempo empleado, que es la duración en minutos. Y de acuerdo a las situaciones en las cuales donde me tiraba. Leyendo en el sofá, en el teléfono, en el sofá, leyendo en la televisión, estudiando, cuando estaba nervioso, cuando estaba aburrido. Y ahí se sacaban. Y no puse lo que tradicionalmente se ponía como los pelos, echarlos de un sobre y contarlos, porque me resultó bastante pesado y al final me encontraba mejor poniendo las veces que me tiraba, por ejemplo, el lunes en el sofá viendo la tele o en la televisión. Y el nivel de urgencia. Sabemos que el nivel de urgencia se mide con un parámetro que es la intensidad, que es una escala subjetiva. ¿Vale? Entonces, a raíz de todo esto, se hace lo que es un análisis funcional. Se explica cómo comienza, cómo dura y por qué se mantiene. Esto lo he copiado justo del informe, en su momento que hice. Y para mí el corte del pelo era un castigo. Porque, vamos, mi madre no sabía qué hacer y entonces pues iba a la peluquería y me cortaban el pelo. Pero al rape, al cero. Todo rapado, todo rapado. Con lo cual, la vergüenza que me producía era enorme. Entonces tenía que quedarme en casa 2 o 3 días sin salir. Me podía quedar en casa porque mi madre, como salía a trabajar a las 8 y volvía hasta las 8, no sabía si había del colegio o no. Entonces, lo veía como un castigo. Entonces, el corte de pelo al cero, muchas veces repetido, esta es la explicación en base a los autorregistros, el monitoreo y el análisis topográfico. El corte del pelo al cero, muchas veces repetido, las burlas de los amigos, de los adultos, los esparadrapos en los dedos, actuaban como castigo. Pero al aprender a evitarlo con estratagemas diversas, no disminuyeron la frecuencia del arrancamiento. Y se habían convertido escapando de ese castigo y evitándolo. Es decir, con un refuerzo negativo, que como sabemos siempre mantiene el problema. Otra de las cosas que han mantenido el problema ha sido la continua atención desmesurada hacia el problema, que se daba refuerzo positivo, una atención positiva, casi hasta la extenuación. Cada vez que tenía la mano en la cabeza, antes de averiguar por qué era, se oía, déjate la cabeza, ya te estás tirando, siempre estás igual, te estás poniendo nerviosa, déjate el pelo, ya está bien. Además, y según el estado de ánimo de la otra persona, con menor o mayor volumen, gritando o no gritando. Cuando a lo mejor simplemente tenía la mano en el pelo porque me picaba y no me estaba tirando. ¿Vale? Entonces, la extinción, como se ve, ha brillado siempre por su ausencia y no digamos el refuerzo de otras conductas. Es decir, el refuerzo sabemos que siempre mantiene una conducta o la aumenta. El castigo la disminuye, pero temporalmente, pero una de las consecuencias de los efectos secundarios del castigo es quitar al castigador. Y la extinción también tiene consecuencias, pero
Lo que no se hacen son reforzar otras conductas incompatibles. Yo ya de mayor, ya de muy mayor, digo, bueno, ¿por qué mis manos, siempre que me miro las manos, casi las odio porque siempre van a la cabeza y están tirando el pelo? ¿Por qué no refuerzo otras conductas incompatibles a tirarme del pelo? ¿Por qué mis manos no pueden hacer otra cosa? ¿Por qué mis manos no pueden hacer algo más creativo? Y entonces fue cuando me decidí a tocar un instrumento y aprender a tocar un instrumento. Y no veáis cómo disfruto ahora. El autotratamiento se basó en el modelo cognitivo-conductual, por si, en concreto en la reversión del hábito, más conductual casi que cognitivo, ¿no? Por su reducción de costos, por su efectividad, por su autocontrol. Las recaídas ocurren cuando no las esperamos. Los eventos estresantes pueden distorsionar nuestra vida. En mi caso, con episodios de tirones de pelo, y depende de cómo nos enfrentemos. Si aceptamos las recaídas como un reto, tendremos los recursos para afrontarlas y aprender de ellas en el futuro. Si las vemos como un desafío a nuestra integridad y seguridad, lo más probable es que empeoremos. Para mí hay 3 características esenciales de la trico. También se puede ampliar a la escoriación, ¿no? Que es recidivante, o sea, va y viene. Por eso los estudios que se hacen, normalmente cuando se hacen los seguimientos de los estudios científicos, suelen hacerse en general a los 6, 12, incluso 2 años. Pero es que con la trico hay que hacerlo con mayor tiempo, porque puede estar 10 años como estuve yo y luego volver otra vez. Entonces, para que sea más fiable y válido, tendrá que haber un seguimiento más largo del problema. Se suele cronificar y, por supuesto, como todos sabéis y habéis experimentado, pues los que lo tenéis producen mucha vergüenza social. Con lo que necesitamos información y aprender sobre el problema, si queremos manejarlo bien. Necesitamos compartir con otros avances, retrocesos, dudas. Sobre todo informarnos, porque la ignorancia es muy malo. Y si nos informamos sabremos que no estamos solos. Antes se decía que hay 200 millones, pueden haber hasta 127 millones en el último estudio que leí en TLC, ¿no? Pero sabemos que no estamos solos ni estamos locos. La locura es otra cosa, otra cosa. Reconoce el problema y expresa tus emociones. Sé flexible y compasivo contigo misma. No ser demasiado exigente. Y sobre todo lo que yo siempre he intentado, he probado a practicar, siempre son esas 4 cosas, porque son un buen objetivo para desarrollar un buen equilibrio emocional, que es amigos, aficiones, porque las energías vienen mucho de las aficiones, hacer ejercicio en la medida que uno pueda y llevar una dieta, ni comer mucho ni tampoco comer poco, ¿no? Una dieta equilibrada. Pero si además tienes tiempo libre, haz algo por los demás. Ayudar desinteresadamente a los demás es una fuente de satisfacción. Entrar en la piel del otro nos enriquece al compartir nuestra experiencia y abrir nuevas perspectivas para analizar y resolver los problemas. De hecho, como os decía, cuando empecé, hace que la trico no sea el centro de mi vida. Es decir, que la vea desde otra perspectiva, que no esté dentro del cuadro, que me salga del cuadro y pueda ver el cuadro desde lejos con otra perspectiva. Relativicemos la trico y aprendamos a ser más tolerantes con nosotros. Escuchar activamente, sentirse escuchado y atendido nos hace sentir mejor con nosotros. Ser positivos. El equilibrio emocional no depende de lo que sucede, sino de cómo vivimos y lo experimentamos. Y como se dice en ACT, escúchate tus emociones, pero no te las crees del todo, no te fusiones con ellas. Ofrecen pistas, pero también trampas. Sea amable y flexible contigo, como si lo fueras con tu mejor amigo, con tu pareja. Y por supuesto, solicita ayuda profesional si la necesitas. No seas perezoso, cuanto antes mejor. Nadie es perfecto y tú no eres la única persona en el mundo. Relájate. Nadie ni nadie se hundirá porque cometiste un error o te arrancaste el pelo. Hablando de la fusión, cuando le hago caso a alguno de los demonios de la trico y digo, no puedes controlar tu tirar, es débil. Eres débil. Pues en realidad debe decir, pienso y soy débil porque no controlo. Pues a lo mejor soy o no soy. La verdad es que no me hago un pensamiento con el que interpreto la realidad. Esa realidad es que es lo que pensamos y sentimos. La fusión es eso. Cuando nos creemos totalmente y nos identificamos con los contenidos de nuestra mente. Tratamos a nuestros pensamientos de la misma manera que si fueran aquello que dicen ser, y no lo son. Bien, hablando de los valores, como os decía antes, en mi vida está llena de siempre, por lo menos siempre he tenido en cuenta siempre mis ideales, como yo llamaba siempre. Y como os decía antes, con un compromiso concreto con esos ideales, unos objetivos y unas metas llevadas a cabo en 3 ámbitos. Uno a nivel personal,
uno a nivel ambiental y uno a nivel más social y más comunitario. Si yo establecí una ayuda, un ideal era ayudar a los demás, pues estaba en una asociación de ayuda con minusválidos, por ejemplo. Si era tener paciencia, primero tenía que desarrollarlo primero en la familia, con los míos, a nivel personal, luego a nivel laboral y luego a nivel más social, más comunitario, en la organización en la que estuviese. Así, han dado sentido a mi vida. Y por eso a mí ahora ACT me dice mucho, es muy importante para mí la ACT, porque un poco me veo muy plasmado y muy reflejado en lo que se está diciendo. Por ejemplo, otra vez de Ruth Harris dice, los valores son los que van a dar sentido a la vida. Cuando te dedicas a conectar con lo de verdad importa, con quien quieres ir, con el tipo de vida que quieres construir, pues vas adelante, vas adelante. Ahí he puesto una generalidad de valores, pero bueno, hay otros, pero lo importante es llegar a un compromiso con esos valores, como dice ACT. ACT es aceptación, elección de valores, como os decía ayer, elección de valores y sobre todo, como conductistas, actuación, compromiso, trabajo, llevarlos a cabo. Porque a veces, en unos casos, vemos las cosas, las evaluamos, pero nos quedamos en ello solo. El siguiente paso es actuar. Y ahí tenéis una frase de Steve Hayes, ¿no? Las cadenas de música que tienen dos altavoces tienen también un mando de balance entre ellos. Cuanto más oye uno, menos oye el otro. En la vida existen dos altavoces, el del sufrimiento y el del compromiso con los propios valores. Se oye muy poco el del propio, cuando tal mucho el sufrimiento, se oye muy poco el de los propios valores y viceversa. He hecho al principio hincapié en esos valores porque han sido el proyecto de vida mío casi siempre. Casi siempre. Por ejemplo, de hecho, yo conocí a mi mujer, con la que llevo ahora 40 años, alfabetizando a personas que no saben leer y escribir cuando estaba en la universidad. Organizé un grupo y estuvimos enseñándolos a leer y escribir, y con lo que pasa en estas cosas, la gente se lo fue dejando y al final nos quedamos los dos. ¿Vale? Entonces, quiero decir que los valores son importantes dentro de un proyecto de vida, pero los valores hay que llevarlos a cabo, hay que hacerlos operativos, hay que llegar a compromisos concretos. De ahí tenéis la frase de la doctora Kübler-Ross, que ha trabajado con personas con pérdidas y que han sufrido pérdidas, ¿no? Os la dejo para que la podáis leer. Bien. Después de estar trabajando con niños y adolescentes y en mi tiempo libre en vacaciones en ONGs que han trabajado con niños y adolescentes con problemas motóricos, paralíticos cerebrales, distrofia muscular progresiva, psíquicos, síndrome de Down, sensoriales, sordos y ciegos. Después de trabajar con una niña durante bastantes años, estar con ella, sordociega, que no se le quitaba la sonrisa de la boca, después de estar trabajando con un niño con distrofia muscular progresiva, es una enfermedad genética que cuando llegan a los 12 años los músculos no cumplen su función y tienen que ir en silla de ruedas y no pueden hacer nada por ellos y tienes que ir al aseo con ellos y tienes que limpiarlo y hacérselo todo y llorando y te da las gracias, eso da mucho de sí, eso reconforta mucho. Y cuando te ríes con un niño con síndrome de Down, que son tan espontáneos, también reconforta mucho y hace que el proyecto de vida se vaya comprometiendo poco a poco y se vaya cumpliendo. Cuando ves todo eso, reconozco, un acto de compasión es reconocer lo que tenemos, lo que somos. ¿Vale? Entonces, a veces es una forma de vivir el presente sabiendo lo que tenemos y valorando lo que tenemos. Para eso, quiero compartir con vosotros una letra de Violeta Parra, una cantautora argentina que hizo una letra maravillosa, y quiero compartir como acto de autocompasión, como acto de vivir el presente y de reconocer las cosas simples de la vida. ¿Vale? Aquí la tenéis. La versionó la chilena Mercedes Sosa y dice, y me voy a permitir el lujo de cantarla, y si queréis cantarla conmigo desde casa, también. Dicen, gracias a la vida que me ha dado tanto, medio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido
del abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi Todos, propio es mi propio canto. canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la Bueno, vida. eso es un acto de autocompasión y de reconocimiento de lo mucho que tenemos. Y a veces no vivimos el presente y no nos damos cuenta o no lo reconocemos. Bueno, ahí tenéis mi página web, es tricotelominia.org. Por si queréis entrar, está la de TLC en español, que está funcionando muy bien, de gusto, muy bien. Y yo estoy participando en todo lo que puedo, todos los grupos de apoyo que puedo, porque es importante participar en ellos, contactar con otras personas y sobre todo leer e informarse. Porque ya he dicho, como repetí antes, la ignorancia no es buena. Y esta es la última reunión que hemos tenido en el grupo de apoyo mutuo que hemos hecho en España esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Me gusta mucho tu plática. En verdad que me fascina escucharte. Muchas gracias. Ojalá que tengan algunas preguntas que hacernos. Tengo aquí unos comentarios quería comentarles que Cintia, tu gran amiga de Argentina, dice que ella se animó a hablar por primera vez de Trico gracias a ti y que es muy lindo escuchar tu historia y que te quiere mucho. Y bueno, pues Muchas yo gracias, también, Cintia. también que te quiero mucho porque ha sido un placer trabajar este tiempo contigo y bueno, una plática como la tuya anima al alma, francamente. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Me gustaría mucho que si tienen alguna, se animen a hacerla. Dame un segundito. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para José Manuel? Si no, bueno, yo quiero comentar en el Inter. A ver, espera, que aquí ya hay otra. Dice Cintia que le gustaría mucho que cuentes sobre el grupo de Yahoo, porque fue un grupo muy importante para mucha gente de esta comunidad. Sí, fue un grupo de Yahoo, el antiguo Yahoo, que antes era una lista de correo donde mandabas un mensaje y entonces le llegaba a todos. Entonces conocí a mucha gente, y hicimos muchas amistades y la Trico me proporcionaba mucha sabiduría de oír, de escribirme con toda la gente, ¿no? Y también sirvió un poco como de autoayuda. Es decir, yo recuerdo que incluso en el otro grupo que tenía antes, con MSN, que una de las cosas que se hacía en el grupo de apoyo era que si alguien necesitaba hablar, que no se le iba a dar tratamiento clínico, porque no nadie era profesional. Si necesitaba hablar, que lo dijera. Y entonces la gente podía escribirle a nivel privado si quería. ¿Vale? Entonces, pues funcionaba también y ahí conocí a Cintia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, qué maravilla que se lleve este trabajo tan fuerte desde hace tantos años, ayudando a tanta gente. Es muy emocionante escucharlo, francamente. Me preguntan, después de darte las felicitaciones y de decir que qué maravillosa exposición en el chat, una pregunta concreta. ¿Qué acciones a nivel social, más allá de la sensibilización, propondrías para menguar el sufrimiento por alguna conducta centrada en el cuerpo? ¿Qué crees que hace falta transformar a nivel social y cómo podríamos hacerlo? Transformar social, por ejemplo, es tener información. En español no hay. ¿Cuántos libros hay en inglés en Estados Unidos desde hace años publicados? 10 y 20 años.
sobre conducta, sobre tricotilomanía, escoriación, y no hay nada en español, prácticamente manuales. Sí, lo que hay son informes científicos en revistas especializadas, pero, por ejemplo, podemos empezar a informarnos, pero si no tenemos libros traducidos al español, pues no podemos hacer nada en otras cosas. Porque, y eso, primero, información, y luego, para mí es participar en los grupos de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades. Porque hoy ha sido muy hermoso el grupo de ayuda que hemos tenido aquí en España. Ha sido maravilloso. Yo me he emocionado mucho, ¿no? Entonces, leer, informarse, a ver si de verdad las editoriales se dedican a traducir los manuales que hay en inglés divulgativos. Yo no digo que sean artículos científicos, pero que eso es lo que hay. Por lo menos empezar por ahí y luego participar. Aventurarse a Oh, participar en los grupos de apoyo y no callarnos. Y hacerlo público para que esto se pueda ser investigado, más investigado, sobre todo a nivel español, ¿no? A nivel de habla española, los países de habla de español, no solo en ok, Estados Unidos. estoy totalmente de acuerdo contigo y como siempre digo, muy de acuerdo contigo en lo de los grupos de apoyo. Es increíble cuánto le ayudan a la gente, cuántas amistades encuentras en los grupos, qué bonito es. Entonces yo animo a la gente animo a la gente a que se anime, valga la redundancia, a meterse a un grupo de ayuda porque yo he visto que es de lo más reconfortante, de lo más bonito, de lo más lindo. Pero bueno, tengo otra pregunta aquí que te quiero hacer del público que dice, bueno, Cintia te pregunta, y yo creo que es una pregunta que también viene en el chat y mucha gente la tiene, ¿crees que la terapia de aceptación y compromiso será una buena terapia para la trico, incluso a lo mejor más que la cognitiva conductual? Me parece una pregunta muy importante. Bueno, en ello estamos. Investigación sobre tricotilomanía y ACT, lo que, al contrario de otro tipo de trastornos, que sí que hay mucha y con resultados evidentes, en tricotilomanía yo conozco poco, pero sí, puede ser, igual que dentro del tratamiento cognitivo-conductual, el ACT te habla ayer lo hablaron muy bien, ¿no? Sobre flexibilidad psicológica. El principal trastorno de que se habla en ACT es el trastorno de evitación experiencial. A partir de ahí surgen la depresión, surge la ansiedad, surgen otros tipos de cosas, ¿no? Y te habla de flexibilidad psicológica. Yo espero que sí, que a ver si se publican cosas, porque se están haciendo tratamientos con personas con trico desde la ACT, a ver si se publican, igual que se han publicado y con mucho éxito de otro tipo de trastornos. Ok. Me preguntan una amiga desde Perú. Bueno, primero que nada, de nuevo te da las gracias. Realmente toda la gente te está dando las gracias. De veras que fue una charla preciosa. Te pregunta, ¿cómo te ha ayudado el arte? Y yo estoy muy interesada en esta respuesta, en el proceso de aceptación y recuperación. Bueno, asumir el arte, dices, la música. Sí, dice la música, sí. El asumir que, hombre, si tú das una reprimenda verbal a un niño, tendrás que reforzar conductas incompatibles al castigo ese que has hecho, por llamarlo de alguna forma. A mí, en mi caso, no se reforzaron y normalmente no se refuerza. Es decir, yo siempre digo lo mismo. La atención es el mayor refuerzo que se puede dar. Y un refuerzo siempre, como dentro del conductismo, el condicionamiento operante, siempre aumenta o mantiene una conducta. Entonces, hay que reforzar lo positivo. Hay que ignorar lo negativo, siempre que se pueda. O sea, yo estando en clase, si alguien me insulta, yo no lo voy a ignorar. Y hay que castigar, si hay que castigar, de acuerdo con la conducta que ha puesto la persona, ¿no? Pero si tú castigas, tienes que dar refuerzos a conductas incompatibles. ¿Cuáles son conductas incompatibles a arrancar el pelo? Dentro de la reversión del hábito se dice que agarrar algo para ser consciente del músculo en la mano, pero también puede ser ocupar tus manos en algo creativo que de verdad te satisfaga y disfrutes con ello. En mi caso ha sido aprender a tocar un instrumento en grupo y se me va el tiempo cuando me pongo a tocar y no sé, y disfruto un montón. Sí, Eso justo. no sé si he contestado, pero Bueno, yo creo que sí contesta y yo justo quería hablarte de eso. No hay cosa más bonita que la que te escuché decir hoy, que hay que poner en tus manos otra actividad. O sea, suena un poquito demasiado fácil, pero es sí, es exactamente que, lo que hay que hacer, ocupar las manos. sí, Tú a veces lo que tocas, hacemos, sí, el manejo de contingencia, que es muy propio del condicionamiento operante, te dice que un refuerzo siempre mantiene una conducta o la aumenta, un castigo la disminuye en un tiempo, y luego la extinción.
Pero es que lo que hay que hacer es que yo mismo, con mis propios hijos, das atención cuando hacen las cosas mal. Ignora cuando hacen las cosas bien. Y eso no puede ser, tiene que ser justo al revés. Tendrás que a tu pareja o a tu madre, el otro día puso un ejemplo en el grupo de apoyo, si tú has ido a comer a casa, te has invitado a comida, has hecho una comida excelente, no pienses que es porque tu madre siempre lo ha hecho así, te lo tiene que hacer así. Refuérzale, dile qué comida más hermosa que has hecho, más buena que has hecho. Hay que ver, cada vez te sale mejor, refuérzale. Pero como pensamos que, no sé, nuestra madre tiene que hacerlo, pues ignoramos, hacemos extinción y cuando se ignora una conducta, desaparece. En este caso no desaparece porque nuestra madre nos quiere mucho. Quizás a lo mejor con nuestra pareja no sería lo mismo. No, pero bueno, al final pienso que todo lo que estás mencionando se hila con la cuestión que hablas de los valores y me fascinó tu parte de los valores y habla también o sea, se hila con las demás pláticas que hemos tenido, como por ejemplo la del Terapia Act, que se habló tanto de los valores, o sea, se va hilando y se va haciendo una historia muy bonita en nuestra semana de concientización que va guiándonos hacia a esto que tú tan bonito explicaste. Y que además se hila con que, claro que hay que reforzar las cosas buenas y no nada más las malas, sino al contrario, agradecer y estar conscientes de todas las cosas buenas que tenemos, como la canción. Sí, yo pongo siempre un ejemplo, porque yo he trabajado con niños mucho tiempo, un niño hiperactivo, ¿habrá que decirle, reforzarle qué bien estás haciendo las cosas cuando estás sentado en la silla y estás trabajando? ¿Habrá que extinguir cuando se levanta en la medida que lo posible? Entonces, fomentar conductas positivas, reforzar conductas, no cuando se levanta y empezar a darle atención y a decirle esto, que es el otro, que es el otro. También es verdad que dentro de una clase con un grupo de niños es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que tender a eso. Muchas gracias, de verdad, José Manuel, qué bonita, bonita plática. Te agradezco muchísimo, les digo y les comparto y saben que esta plática se grabó y que está ahí para cuando ustedes la quieran escuchar en nuestra página.